Yo soy José Ramón Villalobos, editor del Venezolano Colombia, y esto es El Venezolano Hoy. Bienvenidos todos. Hoy nos acompaña en el programa por segunda vez Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante Estados Unidos. Bienvenido de nuevo, embajador. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Un placer, José Ramón. Siempre es un orgullo estar contigo y poder compartir estos momentos y sobre todo hoy un día tan especial para la comunidad de los venezolanos, por supuesto aquí en los Estados Unidos. Así es, embajador, un día histórico, una gran noticia. De verdad que le agradecemos este contacto con nosotros, con el grupo editorial El Venezolano, porque efectivamente el gobierno de Joe Biden cumple la promesa y anuncia formalmente y oficialmente el TPS para los venezolanos. La primera pregunta, embajador, sus impresiones y opinión sobre este día histórico para los venezolanos. Mira, José Ramón, esta era una medida para mí necesaria, urgente, que necesitaban los venezolanos acá en los Estados Unidos. Esta medida le va a permitir trabajar en los Estados Unidos, les va a permitir estar legalmente y va a impedir que puedan ser deportados. Así que esto es una medida que viene a aliviar a los venezolanos en los Estados Unidos, sobre todo en un momento de pandemia tan complicado, y esto lo que le va a hacer es facilitar ese tránsito. Así que estamos muy agradecidos con el presidente Biden, con la administración, con los Estados Unidos, de darle esta medida migratoria a favor de los venezolanos. Esta medida puede beneficiar más de 300,000 venezolanos en los Estados Unidos. Sería el segundo grupo más grande que recibe esta medida luego de El Salvador y viene a ser pues una medida que cumple con lo que prometió el presidente Biden durante su campaña, que era otorgar este TPS a los venezolanos. Yo diría también, José Ramón, que es un reconocimiento a la diáspora. Mira, cientos de venezolanos han estado impulsando esto desde hace mucho tiempo. Nosotros desde que asumimos esta posición en el 2019 la veníamos empujando también, pero es gracias a ese esfuerzo, a los medios como ustedes, a los periodistas, a las ONGs, a congresistas, debo decirlo, demócratas y republicanos que nos han apoyado en esta iniciativa y que hoy se hace posible. Así que nosotros, digamos, estamos muy agradecidos a todo ese esfuerzo. Así que es una gran noticia para nosotros los venezolanos acá en los Estados Unidos. Así es una gran noticia. Embajador, hay muchas dudas a propósito de este anuncio del TPS y yo le quiero preguntar a usted concretamente, para la audiencia de venezolanos, que es la gran mayoría, ¿qué es el TPS? Mira, el TPS es una medida migratoria que le va a permitir aquí a los venezolanos a estar legalmente. Si, por ejemplo, alguien está aquí ilegalmente quiere decir que si entró, vamos a decir, con una visa de turista y se le venció su plazo de estar aquí, pero continúa en los Estados Unidos, esa persona se puede beneficiar de eso. Le da estatus legal en los Estados Unidos. Segundo, le da la oportunidad de que usted pueda solicitar un permiso de trabajo y, por supuesto, al otorgarle el permiso de trabajo, puede trabajar en cualquier parte. Si eras ilegal, pues primero seguramente no ibas a conseguir trabajo, o si conseguías algo, no iba a estar muy bien remunerado, de manera que esto facilita el proceso también de trabajo. Y tercero, que no va a ser deportado. Mucho del temor de quien estaba acá ilegalmente era que pudiera ser deportado. Así que esto, al darle ya el estatus legal, evita que pueda ser deportado. Entonces, creo que le viene a dar, José Ramón, una tranquilidad al venezolano que está aquí en los Estados Unidos. Una tranquilidad de que puede desarrollar su vida tranquilamente y que puede ayudar ahora a levantar mucho más fuerte la voz para el cambio político en Venezuela, porque también implica eso. O sea, si yo estoy bien en la familia, si tengo estatus Claro. legal, si puedo trabajar, ahora voy a tener más tiempo para levantar mi voz, para organizarme mejor, para incidir con los actores políticos aquí de los distintos partidos y las distintas instancias para poder impulsar el cambio político en Venezuela. Así que yo creo que esto es una gran noticia para los venezolanos aquí en los Estados Unidos, como lo he dicho. No, sin duda. Ahora, embajador, quien esté aplicando asilo, por ejemplo, y quien tenga previsto una residencia permanente en Estados Unidos, ¿es elegible para aplicar al TPS? Mira, la normativa, por supuesto, del TPS va a salir. En términos generales, quienes pueden aplicar este TPS son los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos hasta el día de hoy, hacia atrás.
Es hacia decir, atrás. no va a aplicar para aquellos que estén hacia adelante. Es una medida Correcto. que beneficia a quien esté aquí al Ujú. momento de emitirse el Ok. TPS, y la condición, si se quiere, general, es que seas venezolano y que puedas Ujú. demostrar tu nacionalidad y que tuviste que huir de Venezuela por la crisis, ¿no? Entonces, pero el requisito fundamental es que seas venezolano. Y luego hay varias excepciones, indudablemente que hay un chequeo de tu Claro. récord de acá, si has cometido delito o no has cometido delito, etcétera. Pero lo esencial es ese, de manera que si eres venezolano, en principio, en términos generales, puedes aplicar. Ya cada venezolano, por supuesto, por su condición particular, tendrá Ujú. que decidir qué hace. ¿Continúo Sí. mi asilo o no? Ya tengo mi papel de residencia, mejor me quedo con mi residencia. Lo que es válido también decir que este TPS, como su palabra lo indica, es temporal. Se Ujú. otorga inicialmente por 18 meses Entonces, a partir de este 9 de marzo. Hay cerca de 180 días para aplicar y someter toda la documentación respectiva para solicitar este beneficio, y es por 18 meses. ¿Qué ha pasado con los otros TPS, José Ramón, de otros países? Bueno, que normalmente se otorga por estos número de meses, pero ujú. llegado el vencimiento, siempre hay una reconsideración de Sí. cómo está la situación en Venezuela, etcétera, o en el país respectivo, y normalmente hay una prórroga adicional. Así que cada quien, una vez con su caso particular, pues tendrá que decidir cuál es la mejor opción que tiene. Pero sin duda que es una medida migratoria que va en la dirección correcta, y que mientras más opciones tú tengas, es mucho mejor. Malo es cuando solo tienes una opción para aplicar, elegir. Aquí, bueno, tienes varias opciones y que cada quien tomará su decisión evaluando su caso en particular. Recuerdo, embajador, en un momento que nosotros, incluso acá en el Venezolano Hoy, hablamos, la verdad que le agradezco nuevamente este contacto, es segunda vez que nos acompaña el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, y ustedes estaban realizando un censo, embajador, justamente para poder tener un registro, un censo de venezolanos que podrían acogerse al TPS. ¿Qué uso y en qué momento, qué estatus tiene este censo? Bueno, este censo nos permite en este momento estar avisándoles a esos venezolanos que ya fue aprobado. A veces uno cree que Ujú. sale la noticia y todo el mundo se enteró y que todo el mundo Así es. sabe. Mi Sí. mensaje es que no, que nos toca a nosotros divulgar esa información, y sobre todo, principalmente a quienes se registraron allí, porque son los que vemos los primeros beneficiarios o quienes tienen interés en acogerse a una medida migratoria como esta. Entonces, parte de ese censo lo que estamos utilizándolo es ya en este momento enviándole la correspondencia diciéndole: ya salió el TPS, este Sí. TPS aplica para ustedes, tienen tantos días, aquí está la normativa, tienen que probar esto, y ayudarlo en la orientación para que puedan beneficiarse y que no sean manipulados por ningún otro grupo de personas que quieran utilizar esto para sacarle provecho. Entonces, eso nos da ese privilegio de tener una comunicación directa, por lo menos con los primeros que se registraron, que sin duda son los que inicialmente han mostrado interés en acogerse a una medida migratoria de este tipo. Hay más importante, embajador, porque efectivamente a veces hay campañas orquestadas a partir de esta medida, porque nosotros la hemos vivido en Colombia, de verdad que celebramos apenas 10 días que acá en Colombia se aprobó también el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes venezolanos, y hoy 8 de marzo 2021 celebramos esta gran noticia del TPS para los venezolanos, que el TPS no lleva a residencia permanente ni a nacionalidad en principio, ¿cierto, embajador? Eso es algo que debemos precisar. Sí, en principio no. En Lo que principio tenemos no. que ver es cómo está concebido en todos los detalles el TPS, Uh -huh. y ver cómo en el futuro, pues, elementos del TPS puedan ayudar a estos elementos que tú has mencionado, pero en principio no. En principio no. Embajador, analistas y periodistas afirmaron con mucha seguridad durante la campaña electoral de Estados Unidos que un gobierno de Joe Biden sería benigno y condescendiente con el régimen venezolano. Y resulta que los hechos, está demostrado hoy hasta ahora, han demostrado lo contrario. De hecho, el presidente Biden ha reconocido pública y firmemente al gobierno encargado de Juan Guaidó, incluso a su delegación diplomática allá en Estados Unidos. De manera que hoy podríamos decir, embajador, que hay una demostración real de un compromiso de la administración de Biden con el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
A ver, yo no entro en estas diatribas políticas internas que formaron parte de una campaña. Nosotros estamos agradecidos con el presidente Trump por el apoyo que nos dio y el respaldo que nos brindó. Y lo que puedo decir de la administración de Biden, que ha mandado unas señales muy claras y firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. Ellos han dicho claramente, uno, que Maduro es un brutal dictador. Segundo, que la solución política para Venezuela pasa por una transición a la democracia que lleve elecciones presidenciales libres y transparentes. Tres, que van a aumentar la presión a través de sanciones que afecten a los corruptos vinculados al régimen y a los violadores de los derechos humanos, que no tienen pensado levantar ninguna sanción, sino que existe una presión hacia más bien el régimen de Maduro en función del objetivo. Cuarto, que esa presión la quieren hacer de manera multilateral, es decir, no solo Estados Unidos, sino que se involucren países de Europa y Latinoamérica para que sea mucho más efectiva. Quinto, como tú muy bien lo dices, José Ramón, reconocen a la Asamblea electa del 2015 y por lo tanto como presidente interino legítimo de Venezuela al presidente Juan Guaidó. Y por último, están comprometidos con seguir aumentando y dando apoyo a la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que ahí hay unos compromisos. Nosotros desde que asumimos esta posición hemos impulsado una política bipartidista para la causa de Venezuela. Eso es lo que le conviene al país, que nos apoyen todas las fuerzas políticas de los Estados Unidos y que nos apoyen todas sus instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso. Y desde eso hemos estado claros del 2019, porque, insisto, es lo que le beneficia a la causa venezolana. Así que hemos tenido un compromiso claro de la administración Biden. Embajador, ¿cómo evaluó usted el primer mes de la política exterior del gobierno de Biden? Hemos visto que ha actuado con firmeza, con unos ataques y unos bombardeos aéreos a Siria, le prohibió la entrada a un diputado, no entrada a Estados Unidos, a un diputado de la Asamblea Nacional fraudulenta electa en Venezuela. ¿Su opinión sobre esto? Mira, yo creo que la política, la administración ha estado enfocado donde ha tenido que estar enfocado, que es en la política doméstica interna en los Estados Unidos. Si uno revisa el discurso de que llaman de inauguración o de toma de posesión del presidente Biden y sus acciones claramente apuntan a que hay vemos un compromiso claro hacia acabar con la pandemia, Sí, buscar la recuperación económica de los Estados Unidos, y ahí ha estado el foco principal. Es un tema doméstico para el plan de sí, rescate, para la implementación de las vacunas, para atacar la pandemia, para la recuperación económica, para aliviar la situación compleja de los norteamericanos. Entonces se ha ocupado mucho de esos temas centrales. Y en así el es. plano internacional ha sido menor, pero digamos, creo que hay unos temas sensibles para la nueva administración, que ha sido pues su relación con China y Rusia y cómo llevar a cabo la política con Irán y sobre todo el acuerdo para evitar la proliferación de armas nucleares. Creo que allí ha estado un poco los temas de la nueva administración y finalmente con un énfasis importante en el plano internacional sobre el cambio climático. Entonces, creo que estos son, digamos, lo que ha llevado en la agenda Sí, el presidente Biden, pero sin duda con un componente importante doméstico. Pero en ese contexto, José sí, Ramón, sí, resalto lo sí, que te decía sobre Venezuela, donde apenas en los primeros 100 días, incluso ya en el propio mes de enero, finales de enero y de febrero, personal directo de la Casa Blanca y del Departamento de Estado ya habían enfocado su política hacia Venezuela que te acabo de describir. Y también resalto la conversación directa que tuvo el presidente sí, Juan Guaidó con el hace secretario poco. Blinken, Así es. bueno, que denota un poco la importancia que tiene Venezuela en este hemisferio, porque los temas sensibles que ha planteado la agenda Biden, José Ramón, todo está en Venezuela. Por ejemplo, si hablamos de migración, el problema migratorio más grande de este hemisferio está en Venezuela. Si hablamos de derechos humanos, el principal problema de Así es. derechos humanos hoy está en Venezuela, donde tienes unas personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad. Si quieres hablar de cambio climático, la devastación más grande que hay ambiental en este hemisferio hoy está ocurriendo en el arco minero. Si quieres hablar
de democracia. Bueno, el deterioro más grande democrático ha ocurrido en Venezuela. De manera que los temas sensibles de la agenda del presidente Biden en este hemisferio están conectados con Venezuela de cualquier manera. Y si quieres hablar de esos aliados que yo los diría enemigos de los Estados Unidos, están asociados con el régimen de Maduro. Me refiero particularmente Sí. a Cuba y a Rusia e Irán, como hemos visto que se han sumado a apoyar pues a Maduro para que siga cometiendo estos crímenes lamentablemente y profundizando la crisis humanitaria en Venezuela. Además, embajador, también hay un ejemplo claro yo lo considero una señal del gobierno de Joe Biden cuando el propio embajador para Venezuela, James Story, propició una reunión hace poco acá en Bogotá que nosotros intentamos hacerle seguimiento periodístico y la verdad que fue una reunión bien hermética, bien privada entre la administración de Joe Biden y los periodistas decían es una cumbre del G4 con el gobierno de Joe Biden. Quería justamente preguntarle qué resultados arrojó ese encuentro, embajador. Mira, no, sí, eso es bien importante que lo menciones, José Ramón. Eso también fue una iniciativa que impulsamos el gobierno interino y la nueva administración, liderada por el embajador Story, a quien agradecemos ese trabajo y ese encuentro, una reunión de trabajo con la nueva administración, una transición natural. Recordemos que todavía no están designadas todas las personas dentro del Departamento de Estado que tienen que ver con Latinoamérica y con Venezuela. No está nombrado, por ejemplo, el subsecretario de Estado para este hemisferio, ni el segundo cargo a bordo, simplemente está nombrado el secretario de Estado, Blinken, que es el único confirmado. Los otros no han sido confirmados, ni siquiera el segundo y el tercer cargo dentro del Departamento de Estado. Entonces, vemos que todavía estamos en ese proceso de adaptación de la nueva administración para tener una operatividad mucho más o una relación mucho más fluida, pero a pesar de eso, esta reunión pues facilitó los primeros encuentros entre el gobierno interino y la nueva administración con sus distintas agencias. Y creo que ese esfuerzo se está viendo reflejado ahora con las políticas que se están haciendo. La llamada con el secretario Blinken, el TPS, la posibilidad ahora de profundizar la ayuda humanitaria a Venezuela, pero enfocado, y eso es uno de los resultados del encuentro, enfocados en proveer la vacuna para el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Nosotros estamos aquí, José Ramón, para aliviar el problema o el sufrimiento de la gente. Uno de los aspectos centrales es cómo damos las vacunas del COVID-19 y se hace un plan de implementación de las vacunas eficiente y que responda a criterios técnicos. Entonces, eso es un trabajo que venimos haciendo también con la administración para que nos ayuden en que eso se pueda materializar lo antes posible. Y desde el punto de vista político, estas señales que ya ha mandado el secretario Blinken y también toda la administración, es muy claro cuando ha dicho que el objetivo que tenemos que plantearnos nosotros es una transición a la democracia en Venezuela que pasa por las elecciones, pero unas elecciones libres y transparentes que resuelvan el problema de la gente. Así que resuelvan el fondo. Entonces, creo que esos objetivos salen de allí y este plan de acción con las distintas agencias, pues ya estamos viendo algunos de sus resultados. Embajador, hay dudas en estos momentos en los venezolanos, que es básicamente el protagonista de la noticia en el venezolano. Nosotros nos enfocamos en las necesidades de información que tienen los venezolanos y siempre nos dice, pero ¿cuál es la estrategia y el plan de trabajo hoy? Se reunieron efectivamente en Bogotá fuerzas opositoras del gobierno interino con Joe Biden y el propio Juan Guaidó hizo público y dijo, sí, hay un plan, hay un nuevo plan de trabajo que estamos presentando a la comunidad internacional, pero en detalle, ¿en qué consiste esa estrategia y ese plan de trabajo? Te lo resumo así. Sí. Hay dos objetivos principales. Primero, proveer y expandir la ayuda humanitaria a Venezuela para aliviar el dolor de los venezolanos. Ese es el punto central de nuestra política. Y que ayude a llevar las vacunas COVID-19 en este momento. Este es el foco. Segundo punto, la ayuda humanitaria no es suficiente. No hay ayuda humanitaria que pueda aliviar el dolor de los venezolanos. Y que la única forma pasa necesariamente por una transición política en Venezuela que lleve a elecciones libres y transparentes, pero elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, no cualquier elección. Es el conjunto de elecciones libres y que esa sea la alianza que nos lleve a nosotros a
a ejercer la presión para lograr ese objetivo de transición política. El tercer punto, que es necesario que nosotros preservemos la unidad más amplia dentro de Venezuela y que implique el lanzamiento de una nueva plataforma que sume a los partidos políticos y a la sociedad civil en búsqueda de estos dos objetivos que hemos planteado, y que estos dos objetivos se conviertan en la palanca para la organización, para la presión popular y para la movilización interna. Eso es uno de los compromisos. Ese anuncio de esa plataforma unitaria amplia será puesta en escena pues en el corto plazo en función de los acuerdos que ya estamos haciendo. Cuarto, que eso no es suficiente, se lo hemos dicho a la administración, y que requerimos de que esta presión interna sea coordinada junto con la presión interna, pero para eso requerimos una coalición internacional activa de las grandes democracias. ¿Qué llamamos de las grandes democracias? Yo lo diría, para resumirlo, como especie de un G8, donde esté Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, por Canadá, donde esté Brasil y Colombia, por ser países fronterizos, y donde se sume Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda. Y que ese grupo pueda utilizar todo su poder político, económico, sancionatorio y diplomático para generar las condiciones, incentivos, presiones y garantías contra Maduro y contra los aliados de Maduro, China, Rusia y Cuba, para impulsar o forzar un acuerdo que nos permita a nosotros el cambio político en nuestro país. Entonces, ¿es fácil? No lo es. ¿Dará resultados? No lo sabemos. Pero creemos que estos elementos, si se manejan bien, pueden dar el resultado que estamos buscando. Y nos toca a nosotros, insisto, a pesar de la dificultad interna, que la conozco, de persecución, etcétera, hacer lo que nos toca hacer de nuestro lado, pero que también entiendan que esta coalición internacional, que tiene que ser liderada por Estados Unidos, tiene un rol central para que pueda ser protagonista de esta presión, de esos incentivos, de esas condiciones necesarias para forzar una salida en Venezuela. Ahora, embajador, fuentes me han dicho directamente, me han manifestado a mí que han puesto una condición, la comunidad internacional, y es la unidad, una unidad real, tangible, efectiva y con acciones. Estamos frente a ese escenario de verdad de una unidad de la oposición, de las fuerzas opositoras venezolanas, cuando incluso en esa reunión, debo decirlo, tras los trascendidos de esa reunión en Bogotá, se dijo que de pronto habían algunas posturas muy disímiles y que se podrían anunciar incluso algunas rupturas entre, por ejemplo, Leopoldo López y Julio Borges. Oh, no, eso no está planteado. A ver, yo creo que aquí nosotros entendemos la necesidad de la unidad. Si no hay unidad, digamos, no hay posibilidad. Por eso te lo mencioné de primero, como una plataforma que podamos construir sobre lo que tenemos y no destruir lo que tenemos. O sea, para mí el valor del reconocimiento del gobierno interino, de la Asamblea del 2015 es fundamental. Primero, porque es constitucional, José Ramón. Segundo, porque te sirve de plataforma unificadora. Y tercero, porque es el interlocutor que te permite armar esa unidad interna y te permite la conexión con el mundo internacional. Y de manera que nosotros nos toca es corregir los errores, pero construir sobre lo que tenemos y no destruir lo que tenemos. O sea, eso me parecería a mí que si, digamos, le estaríamos haciendo un favor a la dictadura quienes quieren destruir o implosionar el gobierno interino. No es poca cosa, José Ramón, tener el apoyo de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, del Grupo de Lima. O sea, ¿cuántos grupos que luchan contra regímenes autoritarios desearían eso? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a destruir eso cuando más bien tiene que ser todo lo contrario? Corrijamos los errores, ajustemos donde tengamos que ajustar, pero construyamos sobre eso. Entonces, creo que eso nos queda claro a todos. Nosotros, indudablemente que tenemos diferencias y que cuando tú estás en una discusión, bueno, sí las expresas, pero al final siempre terminamos acordando, ¿no? Y creo que eso también es importante resaltarlo. Y así como también pedimos unidad interna, también se requiere esa unidad internacional que es necesaria para mantener la cohesión, y que también los países más bien apoyen esta coalición que estamos haciendo en lugar de estar dejándose en algunos países manipular por Maduro para tratar de dividirnos a nosotros. Entonces creo que el mensaje a nosotros nos queda claro. Sin unidad no hay posibilidad de construir una transición política en Venezuela.
tenemos que dejar nuestras diferencias a un lado y insisto en este mensaje clave. Vamos a construir sobre lo que tenemos, corrigiendo todo lo que tengamos que corregir y todos nuestros errores. Pero aprovechemos que tenemos esta plataforma, el gobierno interino, para construir sobre ella, sumar lo que tengamos que sumar en lugar de cometer el error de destruir lo poco que tenemos para retroceder. Entonces creo que todos tenemos claro el valor de la unidad como instrumento para lograr los objetivos que te hemos planteado, porque la unidad no es un fin en sí mismo, pero es un instrumento que te ayuda, es un medio que te ayuda a alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Sí, embajador, ya para terminar este contacto, que le agradezco nuevamente, el régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha dado unas señales muy férreas, ¿no? En relación, expulsó a la embajadora de la Unión Europea, de manera que frente a estos escenarios podríamos decir que todavía hay un espacio para el diálogo, hay un acercamiento hoy día que no sabemos los venezolanos con el régimen de Nicolás Maduro para una negociación. Mira, ahí eso lo que demuestra es la naturaleza dictatorial del régimen, que expulsando a una embajadora que tanto ayudaba a Venezuela. Si Maduro se empeña en ese camino, simplemente lo que va a hacer es profundizar el conflicto y no va a llevar a nada. Ya hemos visto lo que ha pasado con lo que ha tratado de hacer Maduro. Maduro tiene que entender que a través de elecciones chimba no va a ningún lado. O sea, nadie le reconoció la constituyente del 2017, nadie le reconoció la elección del 2018, nadie le reconoció ahora la elección parlamentaria, nada le sirve. De manera que quienes están hoy alrededor de Maduro y los militares y todas las demás fuerzas políticas, hoy Maduro es más tóxico que lo que era hace 2 años atrás. Hoy tenemos un Maduro acusado de delito de lesa humanidad, un Maduro acusado en la Corte Penal, un Maduro acusado de narcotráfico en la justicia norteamericana, un Maduro que está sobreviviendo en el poder y que no es capaz ni siquiera de unificar al chavismo y mucho menos de darle solución a los problemas de los venezolanos. Así que para mí Maduro es el pasado y nos toca a nosotros seguir insistiendo en esa transición en Venezuela y forzarlo. A ti el régimen no te va a dar nada, nada. Nada, si nosotros no mantenemos claro nuestro objetivo, no fortalecemos esa unidad y esa plataforma nueva unitaria, si no cohesionamos esa ayuda internacional en los términos que he mencionado, sencillamente no va a haber posibilidad de producir un cambio. Ahora, si lo hacemos, estoy convencido que podemos generar las condiciones para forzar la salida de la dictadura, porque no te la van a regalar. Así que nos toca a nosotros ese trabajo, a pesar de las dificultades que están, y reconozco los elementos de persecución y de intimidación interno, pero a pesar de eso, ahí está el presidente Guaidó, ahí están los diputados dando la cara, con coraje, asumiendo los riesgos, no se han rendido, y termino diciendo que tenemos que tener claro, para mí, 3 cosas, porque el régimen trata de generar desesperanza, y lo resumo de la siguiente manera. Uno, más del 85% quiere un cambio en Venezuela. O sea, eso no ha variado, José Ramón, eso está allí, intacto. La gente quiere un cambio. Y lo que hoy nos separa de ese cambio es que hay una frustración, porque no hemos logrado el cambio, todos la tenemos. Así es. Y entonces, al tener esa frustración, bueno, te genera desesperanza. Entonces, esa brecha hay que cerrarla de frustración y esperanza. Y cuando generemos condiciones que nos aproximen a una posibilidad de salida, en esa misma medida, ese 85% más, se va a expresar, y tenemos que generar esas condiciones para que se termine expresando, porque tenemos lo más importante, que es la gente que quiere un cambio político en Venezuela. El segundo aspecto, ya te lo he dicho, no estamos solos. La comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos y el resto de los países, están comprometidos con un cambio político en Venezuela. Y finalmente, nosotros estamos defendiendo, José Ramón, la causa que hay que defender, que es la causa de la libertad. Y esa causa de la libertad siempre se impone frente a la tiranía. Y esto lo tenemos que hacer por deber moral. Lo hemos intentado. Y lo que yo te puedo decir es que no nos vamos a cansar y que lo vamos a seguir intentando, que no nos vamos a rendir, y que nosotros tenemos que generar nuevamente las condiciones para cerrar esa brecha de frustración y esperanza y generar esa posibilidad nuevamente de cambio político en Venezuela. Ojalá, embajador, la verdad que ese es el deseo de todos los venezolanos. Una última pregunta: ¿se considera participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes? ¿Está en la agenda de la discusión de la oposición venezolana? Eso es algo que no ha sido discutido por las fuerzas políticas, y el punto de acuerdo no es si participo o no. Nosotros lo que estamos planteando es que una elección de gobernadores y alcaldes no resuelve nada, y mucho menos si es chimba, porque ya lo hemos tenido.
Y de aquí de lo que se trata es de un cambio político que pasa necesariamente por considerar elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales. Pero no es una sola, porque no ha habido elecciones libres en Venezuela. Y lo importante es bajo qué condiciones se va a hacer. Es decir, cuáles condiciones son necesarias para considerar que sean libres y transparentes. Porque lo peor que puede pasar es que nuevamente se haga una elección chimba que Maduro manipule para querer hacer ver de que él todavía es popular y es democrático. Entonces en eso no se va a caer. Entonces aquí estamos claros que se necesita es una verdadera alianza por elecciones libres y transparentes, no por elecciones chimba o manipuladas por Maduro que no resuelven el problema de fondo en Venezuela. Un mensaje final ya para nuestros compatriotas en Estados Unidos. Volvemos a la gran noticia que fue el motivo justamente de este contacto para nuestros compatriotas en Estados Unidos. TPS para todos. Yo le digo un mensaje claro, está aprobado. Vamos a seguir divulgando y trabajando sobre este tema para que les sirva a los venezolanos, a quienes están acá en los Estados Unidos. Una medida migratoria positiva. Agradecemos al presidente Biden por haber tomado esa decisión y lo que le queremos decir es que esto sirva más bien de estímulo para seguir nuestro esfuerzo, para que no olvidemos que el cambio político tiene que ocurrir en Venezuela, pero para eso todos debemos poner nuestro granito de arena, incluyendo la diáspora que está en los Estados Unidos. Así que esta medida sirva para estimular a toda esta diáspora o este ejército ciudadano para que sigamos ejerciendo la presión necesaria en las distintas instancias en los Estados Unidos para que nos ayuden a impulsar la transición en Venezuela. Gracias, embajador. A seguir la lucha. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao.